Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar en este ciclo de conferencias que está llevando a cabo la Fundación Canal sobre la cultura de la cancelación, si estamos ante una nueva censura. Lo hacemos en torno a la exposición que pueden ver estos días aquí en la Fundación Madrid, Crónica Creativa de los años 80, una época en la que los artistas vivían pues probablemente con más libertad de la que se vive hoy en día en muchos sentidos, según ellos mismos comentan algunos de ellos, ¿no? Y tenemos para hablar de ello a una de las personas que probablemente muchos de ustedes ya conozcan, José Antonio Marina, filósofo, pedagogo, escritor, investigador, bienvenido. Él es una persona que se ha centrado sobre todo en el estudio de la inteligencia, en particular en el tema de la creatividad. Lo ha plasmado en su teoría de la inteligencia y ha publicado títulos como Ética para náufragos, El vuelo de la inteligencia, Las crónicas de la ultramodernidad o La biografía de la inhumanidad, una de sus últimas obras. Ha sido Premio Nacional de Ensayo, Premio Giner de los Ríos, colabora en medios de comunicación como El Mundo. Es, en realidad, un filósofo ilustrado, José Antonio Marina, de largo aliento, porque lleva muchos años ayudándonos a comprender el mundo en el que vivimos. Demasiados. Suficientes y seguro que habrá más. Y ahora vamos a tratar unos términos y unos temas que han entrado en nuestra vida y que muchas veces nos confunden, que no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de woke, de qué hablamos cuando hablamos de cancelación, por ejemplo. Bueno, la cultura de la cancelación es una práctica popular, es decir, no está impuesta por el poder de retirar el apoyo, es decir, de borrar públicamente, de condenar a una especie de muerte civil a una persona o a un grupo por algo que hayan dicho, hayan hecho, a lo mejor en un pasado muy remoto, que no tiene por qué haber sido con intención de ofender, que ha podido estar, digamos, culturalmente determinado por los tiempos en que lo había dicho, pero que eso no se tiene en cuenta y únicamente lo que se quiere es borrar su figura pública, aprovechando sobre todo en este momento el poder de las redes sociales. De manera que vamos a condenar a la muerte civil a una persona destacada por alguna cosa, por algo que haya dicho o haya hecho, que no importa que sea, que puede ser en principio trivial, pero que se considera que tiene un significado simbólico muy fuerte y por lo tanto merece la exclusión. Cancelar sería eliminar, no volver borrar. a hablar de esa persona, borrar su existencia, Sí. como en aquella película de Regreso al Futuro, que se borraban los personajes porque no iban a Sí. vivir y desaparecían Sí, y por de la ejemplo, fotografía. eso dentro del campo profesional, pues significa no poder publicar, no poder dar clase, no poder dar conferencias en universidades de prestigio, no ser contratado para conciertos, como el clásico en el caso de Plácido Domingo, es decir, su figura profesional queda absolutamente unificada por una frase, a lo mejor, o por un tuit, o por un acto, o por muchos actos, da lo mismo. Pero eso hace que interfiera, aunque sean casos de su vida privada, interfiera en su vida profesional y ya queda toda su carrera profesional, queda puesta como entre paréntesis, toda su vida sometida a sospecha, precisamente por algún tipo de comportamiento que tiene que ver con una especie de sobrecalentamiento moral. Es decir, es un tipo de puritanismo, de manera que cuando estas personas lo hacen, no lo hacen por odio, por afán destructivo, lo hacen porque parece que de esa manera están defendiendo unos valores morales que habían sido conculcados por esa persona. De manera que en el fondo es un tipo de propuesta moral y eso es lo que hace interesante el tratar el tema. Pues si les parece, vamos a escuchar ya su conferencia, donde lo va a tratar largo y tendido. Después, sepan que habrá un periodo de preguntas en las que hablaremos desde aquí con José Antonio Marina y luego ustedes pueden hacer también su pregunta. Para eso se les ha entregado ese lapicero, ese papelito para escribir las cuestiones que les vayan surgiendo. Pues bueno, voy a... ¿Sí? Muy bien. No, que antes quería decir, después de haber pasado toda mi vida intentando comprender el alma humana, cada vez lo entiendo menos, porque es que no me explico qué hacen ustedes aquí con el calor que hace en la casa, de manera que son ustedes unos masoquistas o son ustedes demasiado amables. En fin, ahora mi problema es ver cómo les puede justificar lo que diga el sacrificio de estar aquí. Así que sí, hay que agradecerlo. Muchas gracias. Gracias. El interés que tiene un tema como este, que puede parecer, bueno, muy especializado, el tema
de que pueda haber una nueva censura artística, una nueva cultura de la cancelación que se da sobre algunos temas muy especializados, que parece que todavía está un poco lejos, y como veremos no está tan lejos. Tiene una razón de ser estudiarlo. Son fenómenos que se repiten a lo largo de la historia, de manera que siguen una pauta y que debemos intentar comprender por qué cuando suceden periódicamente están afectando algún componente esencial de nuestra vida. Había una cosa que decía Voltaire: la historia no se repite nunca, los seres humanos se repiten siempre. De manera que, aunque se dé en determinadas circunstancias, aunque se dé en ambientes distintos, con tecnologías distintas, pero las emociones que están por debajo actuando siguen siendo las mismas. Y en este momento hay una especie de sobrecalentamiento moral que hace que muchas normas o muchos actos que podían ser casi indiferentes ahora tienen una clarísima juicio moral y además una especie de juicio moral muy vindicativo. Eso ha hecho que, por ejemplo, que muchos autores estén siendo excluidos, estén siendo borrados, que, por ejemplo, durante este año que ha sido el año de Picasso, haya habido manifestaciones en contra de la obra de Picasso promovida por movimientos, sobre todo feministas, por considerar que Picasso era un machista, era un maltratador y que, por lo tanto, eso afectaba también a su obra pictórica, que es donde está el centro de la cuestión. No es que fuera un comportamiento personal que fuera por otro lado, sino que eso estaba introduciendo también dentro de su vida artística, porque la vida artística se considera que es portadora de valores y, por lo tanto, que tiene influencia social. Y en el momento que estamos dando, una de las autoras que están justificando la cancelación, dice, claro que Shakespeare era hombre de su tiempo y que muchas de las cosas que dijo Shakespeare sobre asuntos en este momento que nos parecen muy anacrónicos, claro que estaban justificados en ese momento, no producían escándalo, porque era lo que se estaba viviendo. Ya, pero nosotros en este momento no podemos transferir o transmitir a Shakespeare como portador de valores, porque entonces en esa misma maleta van todas las cosas, las buenas y las malas, de manera que tenemos que someter a censura, aunque él no fuera culpable porque era un hombre de su tiempo. Esa especie de transferencia de los juicios actuales a actos pasados tiene muchos problemas, por supuesto, pero sí me gustaría que viéramos por qué están justificando. Las personas que dicen esto son unos taraos, son unas personas absolutamente fanáticas, tienen alguna justificación. Podemos aprender algo de lo que están diciendo, aunque sea para después tener la suficiente fuerza racional para poderlos criticar. El hecho, por ejemplo, que Rudyard Kipling ha sido, por supuesto, cancelado por colonialista, Norman Mailer por antisemita, Philip Roth por todo lo que digan ustedes, por maltratador. Hemingway, decía una crítica americana hace poco, Hemingway en este momento no encontraría editor, porque Hemingway lo tenía todo. Era machista, mujeriego, misógino, violento, alcohólico, amante de los toros, amante de la caza, amante de la guerra. Bueno, vamos, no tenía por dónde cogerle. ¿Ah, era buen escritor? No, eso queda en otro lado. En este momento las editoriales están contratando unos servicios de unos sensitive readers, de unos lectores sensibles para, antes de publicar un libro, que no haya ningún tipo de expresión que pueda herir la sensibilidad de alguien. Es decir, habrán oído ustedes en la prensa que se quiere hacer una nueva edición de las obras de Dahl, de las historias de Matilda para niños, para evitar toda posible expresión que pueda
significar pues un reconocimiento de la vida doméstica en aquel momento, o por supuesto el utilizar una palabra como negro, que eso está absolutamente probado. Lo que hay que decir como mucho es la palabra que empieza por N, es la vuelta eufemística que se tiene que dar. El hecho de que en universidades de élite en Estados Unidos, como la de Columbia, se esté insistiendo en que se debe quitar los estudios clásicos, porque toda la cultura clásica estaba hecho, primero, por hombres, segundo, por hombres blancos, tercero, por hombres blancos que además eran machistas, y cuarto, por hombres blancos que eran machistas y que además eran esclavistas. Bueno, entonces todo eso se coge, toda la cultura griega en bloque y se la cancela. Es decir, ¿por qué? Porque no podemos recibir nada bueno de ese tipo de cultura. Ovidio tiene Homero, por ejemplo, pues está también cancelado porque dentro de sus historias, pues hay muchas historias muy salvajes, hay violaciones, hay ataques, hay asesinatos. Vamos a poner también entre paréntesis. Lo más que podemos hacer es, vamos a advertir, en todo caso, que hay algún tipo de expresión o algún tipo de afirmación que puede resultar violento, que puede alterar la sensibilidad. Eso pasaba en Ovidio, eso pasaba en Homero, eso pasa en una parte importante de la cultura clásica, de manera que es un sentimiento de decir, no, todo esto tenemos que quitarlo, porque, como han dicho los estudiantes, como han pedido los estudiantes de la Universidad de Columbia al rector, no queremos que en la universidad haya ningún tipo de mensaje que nos pueda alterar. Claro, cuando digamos el nivel más alto de cultura de una ciudad, de una nación, que es el que está en las universidades de élite, dice, no me plantee usted problemas que me puedan alterar, entonces una de las cosas que estamos haciendo es perder toda posibilidad de pensamiento crítico. No, a mí no me altere. Yo estoy aquí para estudiar. Lo curioso es que todos los rectores les han dado la razón. Y al preguntarle, pero bueno, ¿cómo permite ustedes que veten a conferenciantes porque iban a plantear algún tipo de preguntas sobre la situación del mundo que podía inquietarles? ¿Cómo pueden ustedes hacer esto? La respuesta ha sido muy clara. Los alumnos son nuestros clientes y el cliente tiene siempre razón. Claro, esto está produciendo una situación que es la que a mí me preocupa, porque antes o después, aunque el movimiento nació en Estados Unidos, ha pasado a la Universidad Francesa, ha pasado en parte a la cultura española, en un sector un poco especial, que al conocerlo nos podemos comprender porque está habiendo movimientos tan contradictorios dentro, por ejemplo, del feminismo español. Dentro del feminismo español hay movimientos encontrados porque una rama viene de la cultura de la cancelación y otra, sin embargo, viene de la cultura de la Universidad de los Derechos. Y esas dos no acaban de casar bien y, por lo tanto, surgen unas fricciones o unos choques realmente grandes que no nos explicamos si no sabemos el trasfondo que hay por debajo de todas estas posturas. Hay una guerra cultural en este momento en gran parte del mundo. Después, si Ana quiere, me gustaría tratarlo porque uno de los problemas de las guerras culturales menos conocidas y yo creo más potentes que hay es la que se está dando entre la propuesta china de democracia frente a la propuesta occidental de democracia. Eso es está muy bien armada conceptualmente por parte de Xi Jinping y está convenciendo a parte de nuestra cultura. Es decir, lo que tiene que ver con la cultura de la cancelación, para que se den cuenta de que no es un tema especializado,
es que coincide, por ejemplo, con el auge de las democracias iliberales en todo el mundo occidental. Porque eso está pasando en el mundo occidental. Eso está pasando en naciones como Estados Unidos o como Francia o como España, que son democracias de gran categoría y, sin embargo, están teniendo esta especie de fracturas o de quiebros, que es lo que a mí me gustaría poder reflexionar sobre ello. Por si acaso les interesa, como en lo que en este momento trabajo es en ver si podemos todavía mantener una idea un poco completa de lo que está pasando. Estamos tan sumamente movidos, digamos, por horas de superficie, por trending topic, que nos cuesta trabajo el reconocer que por debajo hay olas culturales muy profundas que tienen manifestaciones que muchas veces no nos damos cuenta que pertenecen a un mismo sistema oculto. Por ejemplo, en Estados Unidos la división entre republicanos y demócratas es tan sumamente radical que en las encuestas casi la mitad de los republicanos y casi la mitad de los demócratas les sentaría muy mal que una hija suya se casara con un miembro de otro partido. Es decir, no, aquí si eres republicano te juntas con los republicanos y si eres demócrata te juntas con los demócratas, porque el agua y el aceite no se pueden mezclar. Pero cuando se ve, por ejemplo, ¿qué es lo que define la ideología conservadora republicana de Estados Unidos? Pues hay cosas que no casan muy bien. Porque, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la defensa a ultranza de las armas con un integrismo religioso, con ir en contra de las teorías de Darwin, con ir en contra del feminismo, con una política económica ultraliberal? Y bueno, ¿todas estas cosas tienen que ver algo? Pues sí, tienen que ver algo y por eso se da en el mismo tipo de persona. Pero tenemos que descubrir un poco cuáles son los enlaces subterráneos que hay, porque si no, nos parecen que son comportamientos muy desavanzados, muy separados, y no encontramos cuál es la urdimbre conceptual que está por debajo de todo. Y eso es lo que estoy haciendo en una página web que por eso les invito a que lo hagan, que se llama El Panóptico, porque Panóptico es una especie de imagen, de metáfora metodológica. Es qué pasaría si pudiéramos subir un poco de nivel e intentar tener un panorama lo más completo posible de todo lo que está pasando. Con la cultura de la cancelación, pues lo que se ve es que es una cultura que es una actitud que, igual que la censura, se ha repetido siempre a lo largo de la vida. Es decir, en el Senado romano, cuando moría un emperador, hacía una sesión para ver si se debía mantener la memoria del emperador o si se debía borrar absolutamente su huella. Era lo que se llamaba la damnatio memoriae, que es la condenación de la memoria. Y por lo tanto, si esa persona parecía que no merecía ser mantenida en la memoria, se borraban todos sus vestigios. Hay un caso muy curioso, que es, por ejemplo, Stalin hizo una campaña siempre de borrado, y si ven ustedes, si comparan esas dos, a la derecha, la tribuna donde estaba Trotsky ha desaparecido, con Trotsky también, porque la campaña para eliminar a Trotsky de toda representación fue muy sistemáticamente hecha. Hay un caso muy curioso. En el año 897, el Papa Esteban VI decidió que su antecesor, el Papa Formoso, no debía existir. Y entonces su cadáver fue desenterrado, vestido con ropajes clericales y sometidos a un juicio en el que fue declarado culpable de diversos delitos, y como resultado todos sus decretos, todas sus ordenaciones fueron declarados inválidos.
Los dedos con los que impartía la bendición fueron cortados y echados al Tíber, y Esteban VI decretó que debía considerarse que el Papa Formoso no había existido. De manera que esto de la cultura de la cancelación nos viene de lejos. La cultura de la cancelación es un tipo de censura. Y en el tipo de censura sí nos conviene saber que hay una especie como de mapa de la censura. En el eje vertical hay dos tipos de censura. Una es la que el poder impone para defenderse, es decir, censuro a todos los mensajes que puedan de alguna forma estar en contra del ejercicio del poder. Es la censura clásica de todos los regímenes dictatoriales. Mientras que la otra es la censura para defender la ortodoxia. Esto es lo bueno y, por lo tanto, esto es lo verdadero y, por lo tanto, todo lo que esté en desacuerdo con esta verdad no merece la pena el ser expresado. Esas es las censuras religiosas, y en este momento la censura actual es un movimiento en favor de una cierta ortodoxia, que es lo que le voy a explicar luego. Y por otra parte, son la censura que se impone desde el poder. Una persona impone esto, es lo que es Stalin, por ejemplo, con Trotsky, y lo otro son movimientos sociales que imponen una censura clásica. Las modas, por ejemplo. El estar a la moda o el estar fuera o no estar a la moda es un tipo de censura. Si quieres estar a la moda, tienes que seguir una serie de patrones que no los ha decidido nadie en particular. Por eso el tema de la moda es un tema muy, muy misterioso, pero que imponen una presión. Si quieres estar a la moda, tienes que seguir esto. Bueno, en la censura que estamos ahora es fundamentalmente una censura por un cierto tipo de ortodoxia. Es decir, por eso tiene un componente moral tan sumamente fuerte. En la censura en el arte, ya en el siglo XX, fue muy moralizante y muy política. Por eso vemos cómo vuelve a retomarse o aparecer una forma de censura que ya se ha repetido en otras ocasiones. Concretamente en el siglo XX, en dos manifestaciones potentísimas. Una fue el arte soviético, el sistema soviético, que había tenido al principio una especie de alianza con las vanguardias, porque las vanguardias eran revolucionarias. En el momento que llega al poder, piensa que tiene que introducir una función práctica del arte para reforzar la ideología soviética, y entonces se prohíbe todo arte de vanguardia y se prohíbe todo arte que no sea realismo soviético. Y aparece este tipo de arte en que son escenas campesinas, escenas de trabajadores, escenas muy propagandísticas. La otra, que sucedió al mismo tiempo, fue la crítica, la censura del arte del partido nazi. En el año 1937, Hitler, que tenía muchísimo interés por el arte, él había sido un pintor frustrado, en 2 ocasiones no había aprobado los exámenes para entrar a la Escuela de Bellas Artes y creía que él entendía de qué iba esto, y pues consideraba que todo el arte moderno era lo que él llamaba un arte degenerado. ¿Por qué? Porque, bueno, decía, estas son personas que son artistas que se empeñan en representar pues una humanidad deficitaria, monstruosa, fea, en que además las cosas no corresponden a los colores o a las formas que tienen la realidad. El futurismo, el cubismo, Kandinsky, Dix, bueno, no, son personas que él consideraba que tenían algún tipo de aberración o algún tipo de enfermedad, y que en un momento dado lo que dice es, este es una parte de un texto de un discurso de Hitler que hace cuando en el año 87
organiza esta exposición de arte degenerado al mismo tiempo que inaugura el Museo del Arte Alemán, que es justo todo lo contrario. El Museo del Arte Alemán eran todos hombres y mujeres bellísimas, de la raza aria, claro, por supuesto. Entonces, cuando comparaban las dos, bueno, esto es el arte de nuestro pueblo, mientras que el otro es el arte degenerado, que está hecho por gente que está intentando darnos una visión del mundo completamente caótica y corrompida. Y el texto dice lo siguiente: entre los cuadros aquí representados, los del arte degenerado, he observado que hay bastantes que permiten llegar a la conclusión de que el ojo muestra a ciertos seres humanos las cosas de modo distinto a como realmente son. Esto es, que hay gente que consideran a los actuales habitantes de nuestra nación como cretinos putrefactos, gentes que por principio ven prados azules, cielos verdes, o como ellos dicen, lo experimentan así. Y afirma: en nombre del pueblo alemán quiero prohibir que esos pobres desgraciados, que sin duda sufren una enfermedad de la vista, intenten vehementemente imponer esos productos de sus erróneas interpretaciones a la época en que vivimos e incluso presentarlos como arte. Por eso daré orden al Ministerio de Interior de que evite esta propagación. De manera que él lo tenía claro. Aquí no es solamente censura intelectual, sino posiblemente censura también física, y en una especie de acto inquisitorial que hubo se quemaron 3.000 obras de arte degenerado para evitar su difusión. Bueno, llegamos ahora a la manifestación actual. Antes, con Ana, había aparecido una palabra que no sé si les resulta a ustedes familiar, que es la palabra woke. La palabra woke es una palabra inglesa que significa estar despierto, estar alerta. Formaba parte de una expresión, stay woke, hay que estar alerta. Y eso fue un lema que cogieron en Estados Unidos los movimientos, sobre todo, de reivindicación de los derechos de las personas de origen africano para reclamar los derechos humanos. Y que cuando ocurrieron algunas de estas muertes por la policía, apareció como el lema central: hay que estar alerta para ir reconociendo que todavía no se han eliminado las razones, la injusticia a que estaban sometidos las personas de color. Era, por lo tanto, un movimiento reivindicativo que su idea central era la justicia social crítica. Pero aquí empieza el juego de paradojas que hace que este movimiento sea un movimiento muy confuso, porque un gran proyecto moral de buscar la justicia acaba utilizando unos medios clarísimamente injustos, como son los de eliminar la libertad o crear una cultura de la victimación en que pagan justos por pecadores, en que el fin justifica los medios. Pero, sin embargo, el proyecto era bueno, era el proyecto de vamos a ver si conseguimos que una situación injusta que no se ha acabado de resolver, ahora se resuelva de verdad. Es decir, vamos a ser muy beligerantes. Pero vamos a ser beligerantes de una manera un poco peculiar. Cuando Martin Luther King y el movimiento de reivindicación de los derechos aspira a tener la igualdad, es eso precisamente lo que quieren, que los afroamericanos tengan los mismos derechos y tengan, por lo tanto, el mismo tipo de vida que tienen las personas blancas. El sueño de Martin Luther King es que mis hijos llegue un momento en que no haya distinción de colores. Pero lo que, sin embargo, tiene el movimiento woke que decir, no, es que eso ha sido una mentira. Eso ha sido una mentira para intentar justificar el que todos en realidad lo que deberíamos ser es blancos, de manera que va en contra de la identidad negra. La universalidad, que a mi juicio es el gran descubrimiento de la Ilustración y que por lo tanto es donde podemos entenderlos,
los defensores del movimiento woke lo que dicen, no, eso es una creación de los blancos. Y por lo tanto, cuando quieren universalizarnos, lo que quieren es atraernos a su ámbito. No, no queremos ser blancos. Lo que queremos es reforzar nuestra identidad y empezar a ver ofensas en cosas que en realidad pueden no ser ofensivas, como por ejemplo, cuando Joe Biden tomó presidencia, en la toma de posesión de la presidencia americana, hubo una poetisa negra que recitó un poema. Cuando en España se quiso traducir ese poema, apareció una prohibición porque lo había traducido una traductora blanca. Y entonces lo que dijo la autora es que una traductora blanca no podía nunca traducir la obra de un negro, la obra de un afroamericano. ¿Por qué? Porque pertenecía a otra especie. De manera que ahí venía la censura porque se estaba intentando apropiar una persona de un grupo cultural, apropiarse de la otra cultura. Por ejemplo, que los pintores de la época de Picasso tuvieran una gran influencia del arte africano, se considera que es una apropiación indebida de una cultura, que es una cultura negra y que solo los negros tienen el derecho a utilizarla. Con los ritmos musicales pasa lo mismo. Si los ritmos de jazz son ritmos que tienen un origen afroamericano, los únicos que tienen derecho a utilizar estos ritmos son personas afroamericanas. De manera que lo que empieza es a ver, y esto es lo que me parece grave, lo que había conseguido la Ilustración, que es, vamos a ver si afirmamos valores universales, razones universales, derechos universales. En este momento, la lucha por la identidad es tan sumamente fuerte que se rompe esa especie de consenso que había de que la salvación está en la universalidad. No, vamos a subrayar precisamente lo que nos diferencia y no lo que nos une. Bueno, pero es que lo que nos une es lo que nos protege a todos, que es, por ejemplo, los derechos humanos. Entonces, esa es una situación que ya salta el tema de la censura. Es que en este momento hay una especie de relativismo generalizado basado en la identidad. En lo que estamos diciendo es, mira, no nos vamos a poner nunca de acuerdo. ¿Por qué? Porque pertenecemos a especies distintas. Vosotros sois blancos y todo lo que viene de la cultura blanca viene afectado por una especie de pecado original, que es la idea que está también por debajo de esto. Igual que la teoría del pecado original dentro de la teología cristiana, lo que decía es que todos nacíamos con pecado. Es decir, antes de haber hecho nada, ya veníamos con un pecado, digamos, heredado de la corrupción de la naturaleza que implantó el pecado de nuestros primeros padres, de manera que los niños nacían en pecado y únicamente mediante el bautismo, entonces podían, digamos, recuperar la inocencia. Bueno, eso es un poco lo mismo. Todo hombre o mujer blanca, pero sobre todo los hombres, por el hecho de haber nacido blanco, aunque sean defensores a ultranza de los derechos de las personas de color o de los derechos, o que no sean machistas, no, pero por el hecho de ser blancos tienen esa especie de pecado original del cual hay que purificarlos. Y entonces la lucha contra la purificación tiene que hacerse por los medios que sea. Uno de ellos, hacer no solo la cultura de la cancelación, sino la cultura que se llama la detección de microagresiones, que es que alguien me puede agredir al decir algo, aunque no haya sido su intención, aunque a los demás no lo hayan percibido, aunque sea un comentario trivial. ¿Por qué? Porque yo soy el único que puedo juzgar de las cosas que son agresivas para mí. Y por lo tanto, yo soy juez y parte y digo que esa persona me ha agredido. Esta especie de
de susceptibilidad que vemos muchas veces también en España, de decir, hay que una mención, usted no puede hacer esa mención. El tema por ejemplo, del piropo, cuando hubo una discusión al hacer la ley del sí es sí, ¿qué pasaba? Un piropo puede ser una burrada y, por tanto, puede ser absolutamente detestable, pero puede ser una frase amable. Ya, pero si la persona que lo recibe se considera agredida, entonces esa persona es un agresor. Entonces estábamos precisamente en una época de susceptibilidad moral porque había una función muy grande, un objetivo muy importante. Todos somos, los hombres, machistas sin saberlo, todos los blancos somos colonialistas sin saberlo, y por lo tanto tenemos que someternos a un proceso de reeducación, que en Estados Unidos se llama proceso de desblanquización, y que lo están llevando a cabo, por ejemplo, en grandes empresas. En grandes empresas, los empleados que son hombres blancos tienen que someterse a unos cursos de desblanquización, que es un poco para darse cuenta de que están siendo todavía beneficiarios de un privilegio blanco que no acabamos ya de detectar porque está tan sumamente metido dentro de nuestras formas de vida y dentro de nuestras instituciones, que entonces, si no vienen de fuera a llamarnos la atención de que eso es un ejemplo o una manifestación de machismo, no lo vamos a reconocer. Porque nos hemos ya acostumbrado, igual que dentro de la teología cristiana, una persona que ha nacido no se da cuenta que está con el pecado original, se lo tiene que decir desde fuera. De manera que lo que había aquí es el mundo es injusto. Dentro del mundo injusto, nuestra cultura ha sido una cultura que ha sido creada por hombres blancos, varones, y por lo tanto esto nos arregla. La justicia no se va a poder alcanzar hasta que no quitemos esta especie de genoma cultural pernicioso que hay. Bueno, si esto fuera una especie de movimiento marginal o movimiento, digamos, de ciertas élites, bueno, pues sería para estudiarlo y no pasaría más. Lo que ocurre es que está penetrando en nuestra manera de entender la política, y ahí sí que las cosas pueden ser mucho más graves de lo que parece si no intentamos ver de qué nos está avisando ese tipo de movimiento, en qué tienen razón y en qué no tienen razón. ¿De qué nos están avisando? Bueno, nos están avisando de que efectivamente no acabamos de eliminar las injusticias que hay en el mundo, de que nos acostumbramos con cosas que posiblemente dentro de unos años nos parecerán que eran escandalosas. Estos días ha pasado un asunto muy llamativo. Mientras que se movilizaban una cantidad de medios absolutamente colosales para intentar localizar a un submarino donde había 5 personas, en el Mediterráneo se había hundido un barco con 500 personas porque nadie había acudido, aunque estaban cerca, nadie había acudido en su socorro. Entonces, cuando empezamos a pensar, bueno, esto tiene una explicación. Bueno, los emigrantes vienen a un sitio donde no les hemos recibido, no les podemos atender. Hay una pugna entre las naciones porque cada una de las naciones es el vehículo que tenemos para la aplicación de derechos universales, de manera que los derechos humanos son universales, pero la aplicación de los derechos universales es nacional, con lo cual una nación puede poner de repente barreras a los derechos humanos. Digo, bueno, sí, eso ya lo sé. Si ya lo sé, por ejemplo, yo me explico el que en este momento produzcamos alimentos suficientes para que toda la población humana estuviera bien alimentada. Y que, por lo tanto, no es problema de producción, es problema de distribución. Digo, bueno, ya lo sé.
Y el problema de la distribución es que es muy complicado de arreglar. Digo, sí, eso ya lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, al mismo tiempo que lo sé esto, sé que el sistema que estamos organizado, que es el sistema de la propiedad, porque tiene sus ventajas, el sistema de los derechos nacionales, porque tiene sus ventajas, el derecho, por otra parte, el sistema, por ejemplo, de los derechos universales, porque tiene también sus ventajas, no acabamos de casar esto. Y tenemos ahí una especie de contradicciones internas que estos movimientos dicen, bueno, es que eso es, digamos, como un pecado de origen. Y o empezamos a quitar todo esto o no lo arreglamos. Bueno, pues vamos a escuchar eso. Vamos a escuchar, porque lo que nos están diciendo es, hay que tener cuidado porque nos habituamos a todo. Y en el momento que nos habituamos a todos, perdemos ya el sentido de la justicia o la capacidad de hacer crítica. Muy bien, eso yo. Voy a oír eso. ¿Pero cómo lo han hecho? Bueno, pues lo han hecho por un procedimiento que precisamente se da en los países desarrollados porque ha sido una creación de toda nuestra cultura, también de la cultura blanca. Es decir, nosotros hemos, dentro de la cultura occidental, inventado una corriente intelectual profundamente crítica, en que nos hemos dado cuenta que teníamos que someter a observación y someter a ponderación cosas que nos parecían evidentes y por eso es por lo que hemos ido cambiando nuestra cultura. Es decir, nuestra cultura empezó, como todas, basada en la obediencia a la autoridad. Ya, pero poco a poco esa obediencia a la autoridad, que estaba sin embargo fomentada no solamente por el poder civil, sino también por el poder religioso, empezó a resquebrajarse. Y los europeos, sobre todo, empezaban a pensar, seguro que hay que fiarse siempre de la autoridad. Sí, la obediencia es una virtud esencial para la convivencia, pero cuidado porque la obediencia puede hacer posible un poder absoluto que nos va absolutamente a limitar nuestra libertad. No habrá que someterla a crítica. Bueno, y empiezan a someterse a crítica. Y ahí, por ejemplo, tuvieron un papel especial la brillantísima generación de juristas españoles del siglo XVI y XVII que dijeron, vamos a ver, hasta ahora estamos pensando que Dios o el soberano nos concedían derechos. No, vamos a pensarlo al revés. Nosotros tenemos derechos que podemos escribir contra el soberano. Y entonces ahí empezó la idea de que teníamos derechos por el hecho de ser personas y que, por lo tanto, esos derechos míos podían limitar el poder. Bueno, eso al final acabó en la ideología de la Revolución Francesa, en la ideología de la Declaración de los Derechos Humanos. Es decir, en el momento que todos tenemos nuestros derechos individuales iguales, podemos entrar en un tipo de relación de los seres humanos con igualdad de derechos, con igualdad de acceso al poder, con igualdad de oportunidades. Bueno, y eso ha sido un gran avance. Claro, en el momento que ahora lo que nos está diciendo estos tipos de movimientos es no hay universalidad. ¿Por qué no hay universalidad? Bueno, porque no hay universalidad ni siquiera en la verdad. Hay un pensador francés, que luego, Ana, si quieres lo comentamos, Michel Foucault, arrasa en los campos, ha muerto hace ya muchos años, en Francia ya había perdido actualidad y sin embargo en Estados Unidos arrasa porque decía una cosa, es verdadero lo que el poder dice que es verdadero. Con lo cual no hay otra fuente de verdad, nada más que el poder. Y entonces, si tú quieres convencer a alguien, no tienes que intentar hacer una elaborada teoría de la verdad, lo que tienes es que hacerte con el poder. Y por tanto, todo núcleo de poder, toda identidad, es fuente de su propia verdad. Y por lo tanto, yo no voy a entenderme contigo. ¿Por qué? Porque tú perteneces a una identidad, yo pertenezco a otra identidad, tú tienes tu posibilidad de verdad, yo tengo mi posibilidad de verdad, y aquí no nos entendemos. ¿Y con eso qué ocurre? Que lo que se está planteando, eso al final lo que acaba es en una polarización política tan sumamente feroz como la que estamos viendo en todo el mundo. En otros países mucho más fuerte que en España. Yo no me entiendo contigo. ¿Por qué? Porque estamos en diferente onda, pues porque cada uno tenemos nuestra identidad, nuestra concepción del mundo y no tenemos nada que nos una.
No hay ni una verdad universal, no hay derechos universales, cada uno tiene que defender su propia identidad. Entonces significa que en una teoría, en una situación como la de los seres humanos, que tenemos enfrentamientos inevitables, hay dos maneras de plantear estos enfrentamientos. O plantearlos en formato de conflicto, que es lo que se está planteando ahora, que es uno gana y otro pierde. De manera que es vencedores y vencidos, es dominadores y dominados. Y voy a ver si pierde esto. Mientras que lo que estábamos utilizando y lo que estábamos descubriendo a lo largo de una larguísima evolución era, también se puede plantear esto en formato de problema. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si lo planteamos en formato de conflicto, el enemigo es el otro partido, el otro contendiente. Y voy a ver si lo anulo. Si el enemigo es el problema, entonces es un enemigo común. Vamos a ver si resolvemos el problema. Piensen ustedes, ya me quedan 5 segundos, lo que es el problema del nacionalismo en España. Bueno, el problema del nacionalismo en España es, vamos a tomar Cataluña. Hay una serie de catalanes que quieren ser independientes, hay otro grupo de catalanes que no quiere ser independiente, y hay el resto de los españoles que tienen algo que decir porque están afectados por siglos de convivencia y de intercambio de todo tipo de bienes e instituciones. De manera que hay tres derechos en conflicto. Si se plantea en términos de conflicto es voy a ver si me cargo al otro. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón. Es la defensa de la ortodoxia. Eso que da origen a todo esto. No, a ver si censuro al otro. ¿Por qué? Porque el otro no tiene nada de verdad. Claro, si lo planteamos en términos de problema, es decir, mira, tenemos un problema. Las tres partes que están en discusión tienen un problema, porque yo no me puedo cargar a la otra parte, porque tiene su derecho a hacerlo. No, lo que tengo que ver, y esto cómo se resuelve. Entonces, el hecho de, en vez de plantear las oposiciones, los enfrentamientos en formato de conflicto, que da origen, entre otras cosas, a las posturas identitarias fanáticas, a la incomunicación, a la imposibilidad de debate y al intentar imponer mi postura por la fuerza, cargándome al adversario, ¿por qué no cambiamos de óptica? ¿Por qué no decimos tenemos problemas y tenemos problemas muy serios? Bueno, vamos a ver si lo resolvemos. ¿Y cómo se resuelve un problema? Bueno, pues el problema se resuelve cuando todas las partes, de alguna manera, saben que han conseguido algo de lo que querían. Es decir, en teoría de juegos, que es una teoría fantástica, hay los juegos de suma cero, en que uno gana todo y otro pierde, el tenis, por ejemplo. Y hay otros que son juegos de suma positiva, en que todo el mundo puede conseguir, si se organizan bien, pueden conseguir algún tipo de reivindicaciones, siempre que sean justas y que estén, por lo tanto, apoyadas en derechos fundamentales. Y entonces, por ejemplo, el comercio. El comercio puede ser un sistema justo en que las dos, el vendedor y el comprador, los dos tengan beneficio. Yo creo que lo que nos está diciendo esto, y con esto termino, es que deberíamos aprender de este ensañamiento, de esta especie de dureza, de intolerancia, que con mucha facilidad todos podemos caer si nos sentimos dentro de un ortodoxia en que nosotros tenemos la verdad absoluta y los demás lo mejor que podemos hacer es borrarle. Y entonces empezar a pensar que la inteligencia es muy inteligente. La inteligencia encuentra soluciones si nosotros le planteamos que tiene que encontrar soluciones. Y que, por lo tanto, nuestra vida social, nuestra vida política o nuestra vida familiar, en vez de plantearse qué es lo que nos sale más ancestralmente, plantearlo en forma de conflicto, ¿por qué no le damos la vuelta e intentamos plantearlo en formato de problema? Yo creo que así podríamos recuperar la gran tradición de la Ilustración, que en este momento está siendo muy atacada, y podríamos realmente recuperar también la idea de progreso, porque el progreso no es nada más que vamos a encontrar mejores soluciones a los problemas que tenemos. En eso consiste el progreso. Y con esto se ha terminado. Así que muchísimas gracias. Bueno,
Pues yo creo que ha merecido la pena pasar un poquito de calor, ¿eh? Para No venir sé, a no sé. escuchar. Yo les veo muy desmejorados. Pues te estaba escuchando y la verdad es que estaba recordando, por ejemplo, en el caso que comentabas de esta poeta estadounidense, ¿no? Leía el otro día un texto que es Amanda Gorman, ¿no? Amanda Gorman. Y ha escrito sobre ella Nayat El Hashmi, que es una de nuestras escritoras ganadora del Premio Nadal, ¿no? Y ella decía: esta defensa de la adscripción grupal, de la delimitación tribal, me parece un retroceso porque va en contra de la esencia del oficio de escribir, porque yo, sobre todo, escribo para que me entiendan otros, sean lo que sean, y aunque no tengan nada que ver conmigo, ¿no? Estamos llegando a una situación en la que lo que se promueve es, como decías, la confrontación. ¿Qué respuesta puede dar uno cuando el otro te confronta simplemente por el hecho de existir, ser blanco, ser heterosexual o ser occidental? Mira, yo la solución que doy yo, porque el asunto me preocupa mucho, ha sido, es eso que estoy intentando hacer detalladamente en el panóptico. Nosotros no podemos comprender ningún problema presente si no estudiamos la evolución de cómo hemos llegado a este problema. De manera que tenemos que ver toda la genealogía para entonces ver por qué hemos llegado a este grado de exasperación. Entonces, nosotros, lo que fue el triunfo de la Ilustración fue una especie de confianza en la capacidad de entendimiento de los seres humanos. ¿Qué ha pasado? Que cuando aparece una crisis absolutamente terrible, también de la racionalidad, en el siglo XX, cuando las grandes certezas desaparecen, porque eran ortodoxias que se enfrentan y nos meten en 2 guerras mundiales, en genocidios y en todo tipo de disparates, hay una especie como de desconfianza rotunda en la capacidad de la razón de llegar a verdades o a acuerdos o a reconocimiento de derechos universales, y entonces hay una especie de retracción hacia lo propio. Y es cuando empiezan a surgir los nacionalismos políticos o los nacionalismos identitarios. Mientras que toda la marcha de la humanidad había sido para sistemas sociales cada vez más amplios, de manera que el nacimiento de las ciudades, por ejemplo, fue un paso gigantesco en nuestra sociabilidad, porque, según dicen los antropólogos, nosotros estamos hechos, digamos, biológicamente, no para grupos de más de 100 personas. Pero por una razón, porque es el grupo que podemos mantener en la memoria. Yo puedo mantener 100 personas. Y cuando se amplían, entonces tengo que empezar a ayudar a esa especie de conocimiento directo por otra serie de normas para desconocidas. Y el desconocido siempre planteaba ciertos problemas. Y sin embargo, la tendencia de todas las sociedades ha sido a ir creando núcleos de población cada vez más grandes y, por lo tanto, formas de sociabilidad cada vez más diferentes, pero que, sin embargo, tenían que mantener algún tipo de comunicación. Eso es lo que de repente parece que se rompe. Es decir, en estas sociedades muy numerosas hay demasiadas fuentes de confrontación, hay demasiadas... Volvemos a la tribu. Cuando uno se vuelve a la tribu, a lo que vuelve a la tribu es a las normas de la tribu. Como las normas de la tribu son las morales, entonces todos estos movimientos que suponen una retroacción hacia la tribu son muy moralizantes, pero son muy moralizantes respecto de la tribu, respecto de la moral de la tribu. Y aquí era una cosa que ojalá se lo supiéramos explicar a nuestros alumnos, porque en este momento el tipo de ignorancia ética que estamos propagando en nuestros sistemas educativos es total. Total. Es que no se habla. Claro, lo primero que había que decir es, siguiendo esta génesis evolutiva, las ciudades, los grupos sociales, cuando se hacen cada vez más grandes, tienen que establecer sistemas normativos, con sus esquemas de valores, con sus sistemas de procedimientos y con sus sistemas institucionales. Y cada tribu tiene sus sistemas normativos, que es su moral.
Pero claro, entonces una moral se enfrenta a otra moral. ¿Cuál es la solución que la razón humana ha creado? Vamos a ver si somos capaces de fundar una moral transcultural, una moral transtribu, es decir, una moral que afecte a todas las tribus y no que me retraiga dentro de la tribu. Y eso es lo que desde la Ilustración estamos intentando hacer vamos a crear una ética universal que entonces estabilice los enfrentamientos de las morales. Es decir, la ética va en contra de la moral, por ejemplo, en ese sentido. Es decir, cuando de repente, ¿por qué le costó tanto trabajo, por ejemplo, a la Iglesia Católica admitir la Declaración de los Derechos Humanos? Porque lo que pensaba es que era la Iglesia Católica, la que tenía la moral más fuerte y por lo tanto no se podía suplir con otra. Pero ahí la Iglesia Católica aprendió y en el Concilio Vaticano II se dio cuenta de que efectivamente tenía en algunas cosas que someter su moral de tribu, que es la moral católica, a una ética universal que era la ética de los valores humanos y por lo tanto, por ejemplo, admitió la libertad de conciencia. Y eso fue un gran progreso. Ahora lo que estamos es en un progreso, en ese sentido, descivilizador, en un progreso regresivo. No quiero comunicarme con los demás, lo que quiero es afirmar mi identidad. Y para afirmar la identidad, pues muchas veces tengo que buscar el choque con otros, porque no hay nada que cohesione más la identidad, eso se ve, por ejemplo, muy claramente en los nacionalismos, que tener un enemigo. En el momento que yo tengo un enemigo, cohesiono mucho mi grupo, porque tengo que defenderme respecto del enemigo. Y esos son los mecanismos, que son muy automáticos, porque no son de mala voluntad, es que funciona así la mente humana y lo único que podemos hacer es, mira que estamos sometidos todos a estos mecanismos. Y por lo tanto, si no estamos muy alertas, muy woke, sin quererlo, sin mala intención, nos vamos a dejar llevar de estos mecanismos, de manera que hay que estar alerta, porque si no podemos hacer muchas tonterías. Porque para un estudioso de la inteligencia, ya de más de medio siglo, hay una pregunta, Ana, que sigue siendo para mí una fuente de enigma. Vamos a ver, ¿por qué, si somos tan inteligentes, hacemos tantas tonterías? Y ese es un problema que no acabo de saber cómo resolverlo. Mira, pues estaba acordándome ahora cuando también comentabas el tema de la agresión, ¿no? La obsesión por no sentirte agredido. Había una secuencia en la vida de Brian donde uno de los hermanos del grupo judaico que iba en contra de los romanos decidía que quería ser mujer y que quería que la trataran como una mujer y que quería tener un hijo. Y entonces otro de los hermanos de este grupo judaico le decía, no puedes, porque no tienes útero, no puedes. Y ella respondía, no me agredas. Y aquello, me estás agrediendo. Aquello en aquel momento resultaba gracioso. Pero esto hoy en día se ha convertido en tal problema que cuando se ha ido a representar la obra de teatro en Inglaterra les han dicho a los Monty Python que tenían que quitar ese trozo. Esto es que hemos llegado a tener la piel tan fina que al ser un colectivo del tipo que sea, porque todos podemos sentirnos agredidos en el día a día en estas microagresiones, pero también por nuestra condición, la que sea, ¿ya no soportamos o hemos perdido el sentido del humor? Sí, hemos perdido el sentido del humor, que el sentido del humor baja mucho, digamos, el diapasón. Había una cosa, Freud, que era muy listo, al principio de su carrera escribió un libro que se llama El chiste y su relación con el inconsciente, en que lo que decía es que el chiste era muy agresivo. Nos reímos ver que alguien se cae, de manera que es no tiene ningún tipo de ternura. En España, que además ha creado el humor negro, pues claro, cuando dices Ramón Gómez de la Serna, al amputado de los dos brazos le han dejado un chaleco para toda la vida. Vamos a ver. Que es muy fuerte, pero como vamos... Pero te has reído. Pero el chiste es implacable. Pero cuando ya era muy mayor, escribe un pequeño artículo sobre el sentido del humor. Dice, no, en cambio el sentido del humor es tierno. Y pone un ejemplo. Un condenado a muerte, camino del patíbulo, le pregunta al guarda que le acompañaba, oiga, ¿me puede usted decir qué día de la semana es hoy? Y le dice, lunes. Pues sí que empiezo bien la semana. Dice, bueno, esto era una especie de empequeñecimiento, de decir, bueno, qué pobre hombre,
en último término, qué dignos de compasión somos todos. Es decir, vamos a introducir la ternura dentro de esa agresividad que tiene, por ejemplo, la comicidad, y vamos a hacer todo una especie de mundo donde las posibilidades de no tomarnos demasiado en serio sean mayores. Es decir, cuando veo ahora, por ejemplo, las figuras que están hoy, estaba el desfile de las Fuerzas Armadas delante de Putin, las grandes proclamas, pero no se dan cuenta que en último término es muy ridículo todo esto. Si acomodáramos la mirada, es que nos parecería muy ridículo, pero no se damos cuenta que está siendo un fantoche. Y que todas esas grandes palabras, cuidado que con todas esas grandes palabras muchas veces nos están introduciendo valores buenos y valores absolutamente disparatados. Es decir, apláquense ustedes un poco. Y este aplacarse deberíamos llevarlo al día a día también en la relación con los colectivos que se sientan agredidos o cuyos derechos no están suficientemente representados, deben de serlo. Y desde el punto de vista social existe una, no sé si una deuda, pero o en algunos términos sí se plantea como tal, como una deuda. Pero yo como individuo quizás no he generado esa deuda, aunque puedo resignificar mi vida para entenderlos, ¿no? Sí, pero fíjate, Ana, un problema, y es un problema realmente muy interesante. Algunas naciones, concretamente Bélgica, por todo lo que hizo en el Congo, Francia, han tenido unas proclamas institucionales reconociendo el daño infligido y pensando que podían tener algún tipo de reparación respecto hacia esas naciones. En Estados Unidos se planteó el que se podía calcular cuál había sido el perjuicio que habían tenido los negros por haber estado tanto tiempo durante la esclavitud y que, por lo tanto, se podía reparar esa injusticia. En este momento estamos viendo si se deberían devolver las obras de arte a sus países de origen por una especie de reparación por el expolio. Es decir, esto que puede dar, plantea problemas muy graves, pero yo creo que en el fondo hay una buena idea. Es decir, vamos a ver, no vamos a olvidar. No vamos a olvidar. Vamos a ver, ¿qué hacemos? Una de las manifestaciones de la cancelación es quitar esculturas. Se han quitado las esculturas de Colón, en América, se han quitado las de Junípero Serra, las de Jefferson porque tenía esclavos, en Inglaterra las de Churchill porque Churchill era muy colonialista, en España las de Franco. Y dice, bueno, vamos a ver, esta especie de damnatio memoria, vamos a condenar la memoria, ¿es realmente buena? O al contrario, lo que deberíamos hacer es intensificar la memoria. Claro que hemos hecho disparates, pero vamos a recordarlos. ¿Para qué? Hombre, para no volverlos a hacer. De manera que, en cambio, en todas las naciones ha habido siempre un debate acerca si en los libros de texto de historia que se deberían dar, que se tendrían que dar en la escuela, se deberían eliminar todas las páginas oscuras de esa historia. Concretamente, en la historia de Estados Unidos, ¿se debería quitar todo el exterminio de los indios o se debe incluir? En la historia española, nosotros fuimos una de las últimas naciones que en eliminar el esclavismo. Nosotros tuvimos esclavos en Cuba hasta 1896, me parece. Solamente en Cuba, pero en Cuba los teníamos. Es decir, no podemos ir tampoco. No. ¿Qué hay que hacer? Es decir, claro que lo fuimos. ¿Por qué? Porque la capacidad que tenemos de equivocarnos es tan grande que debemos recordar que nos hemos equivocado muchas veces y que eso no pasa nada. Al contrario, estamos dándonos cuenta de que somos muy falibles y que tenemos que estar muy woke, tenemos que estar muy alerta porque nos dejamos llevar por el conflicto y no por el problema. A mí me interesa mucho saber
exactamente por qué no se resolvió, dada la situación del año 31 en España, por qué se evolucionó hacia una guerra civil en vez de evolucionar hacia la implantación de una democracia, de una república, digamos, equiparable a las demás. Exactamente qué emociones, qué intereses, qué fanatismos, qué torpezas, qué es lo que pasó. Porque claro, si necesitamos conocer los movimientos que había por debajo de los fenómenos sociales para entenderlos, si no, no sabemos realmente lo que pasó. Yo en eso, el tipo de historia en el que estoy ahora metido utilizo una metáfora, que es una metáfora sacada de la astronomía. Los astrónomos pueden ver el universo iluminado con dos tipos de luz. Una, con los telescopios que utilizan la luz natural, la luz visible, y entonces aparece el mundo como aparece en los dibujos, muy ordenado, están los planetas, están las órbitas, todo esto, la armonía de las estrellas. Pero hay unos telescopios que ven el universo iluminado por rayos gamma, y los rayos gamma lo único que detectan son los cambios de energía. Y entonces ahí lo que ves es una especie de caos en ebullición, donde hay ondas que chocan, energías que estallan, es decir, ya se acabó la placidez del universo visto con luz natural. Bueno, hasta ahora yo creo que hemos hecho la historia iluminada con luz natural, y entonces todo está muy clarito. Bueno, estos son los regímenes que han venido, han desaparecido, esta es una batalla, empieza en este momento, termina en este momento. No, a mí me interesa ver la historia iluminada por rayos gamma, y entonces lo que ves son pasiones en ebullición, que chocan, pero bueno, no os podéis alargar un poco, pero necesitamos conocerlo. Claro. En ese sentido, fíjate, Barack Obama decía precisamente en contra del que él también, aun siendo un líder demócrata, el movimiento woke surge desde esta representación que decíamos de los movimientos negros, ¿no? de ese estar despierto. Pues él, sin embargo, lo reprueba porque dice que hay que evitar esa idea de la pureza y que no hay que lapidar a quien se equivoca, porque eso no es activismo. Y además porque hay una cuestión emocional en todo esto, ¿no? Probablemente habría que volverse más racionales. Claro, pero es que en este momento está absolutamente en quiebra la racionalidad. Es decir, el pensamiento crítico está por los suelos, y de eso tenemos en parte culpa los filósofos. ¿El relativismo es lo que ha Claro, ocupado el lugar? Claro, porque es que cuando la filosofía de la Ilustración entra en crisis y aparece la filosofía posmoderna es defensora del relativismo. No puedo llegar nunca a conocer la verdad de un asunto. ¿Por qué? Pues porque depende de la perspectiva que tenga, porque toda la realidad es construcción. Esto que puede resultar muy rimbombante, que es toda la realidad es construcción social. Bueno, pues luego se nos mete es muy atractivo, pero no es culpable tampoco. Claro, pero Ana, se nos mete en la vida de todos los días, porque eso es lo que ha estado en la polémica feminista, ha estado precisamente ese tema. ¿Hasta dónde llega la construcción social? Entonces, el feminismo clásico tuvo un arranque verdaderamente de genio cuando dijo, cuando estudiamos qué es la mujer, tenemos que distinguir dos cosas. Una, que no es construcción, sino que es biología, que es la diferencia de sexos. Pero sobre la diferencia de sexos se ha construido todo un mundo simbólico, y eso es construcción, y es el género y los roles de género. Y entonces ahí el asunto estaba con una enorme claridad. Hay una parte que es biología y hay una parte que es construcción social. Cuando entra aquí la filosofía posmoderna, lo que dice es, no, todo es construcción social. Incluida la biología. Entonces hay un problema. Claro, si la biología también es construcción social, una persona puede decidir qué tipo de persona quiere ser. Porque entra todo dentro de un ámbito simbólico. Entonces, el hecho de que se haya estado diciendo
que una persona puede elegir ser trans, eso en el fondo estaba dentro de esta ideología de que todo es construcción social. ¿Qué pasa? Cuando dices, mira, que es que no es verdad que todo sea construcción social, porque hay posibilidad de conocer la realidad con independencia de las interpretaciones sociales, la filosofía dice, no, que va, no, eso no es verdad, no hay posibilidad de eso. ¿Qué ocurre? Que los únicos que lo dicen es la ciencia. Y la ciencia, sí, claro, nosotros cuando estamos estudiando la realidad, estamos estudiando la realidad. Y todo lo demás, y todos los que están diciendo que es construcción social, es mala filosofía, y por lo tanto, cuando estamos diciendo que había que introducir más filosofía en enseñanza, el científico te dice, ¿qué filosofía? La que está diciendo que no podemos conocer la realidad, la que estamos diciendo que todo es construcción social, no, casi mejor que no. Y ahorramos problemas también no introduciendo filosofía en la educación, ¿no? Porque cuanto menos pensemos, menos problemas damos, más fácilmente nos manejan. Claro, ¿no? pero Ana, es que lo que es la esencia de la filosofía es la capacidad de ejercer el pensamiento crítico a sabiendas que cuando estamos hablando de verdad, lo que estamos hablando es de niveles de verificación. Un ejemplo además para nuestro oyente más joven, que has aguantado muy bien. Mira, si yo digo que el número de estrellas del universo es par, y digo que el número de estrellas del universo es impar, una de las dos cosas es verdad. O es par o es impar. ¿Tú sabes cuál es verdad? Yo no. ¿Por qué? Porque no lo podemos verificar. Y por lo tanto sabemos que una de las dos cosas es verdadera, pero como no tenemos modos de verificar, la palabra verificar, y eso intenta fijarte porque las palabras tienen una especie de historia que nos explica lo que significa. Verificar es una palabra que tiene dos raíces, una es veri, que viene de verdad, y otra es ficare, que es hacer. Cuando verificamos una cosa, estamos haciendo que sea verdad. Y por eso, si tú alguna vez alguien te quiere convencer de algo, para demostrar que tienes talento crítico, debes hacerle una pregunta. ¿Y tú cómo lo sabes? Y a ver qué te dice. ¿Y tú cómo lo sabes? Y espera, a ver qué. Eso es pensamiento crítico, eso es filosofía. Es decir, toda opinión que no va acompañada de decir, y esto es el modo que tenemos de verificarlo, pues pasa por ser una opinión, bueno, son más divertidas, más interesantes, o más tontas. De manera que si es sobre algo muy importante, pregunta, ¿y tú cómo lo sabes? Y hay una cosa que sí que se está criticando mucho en ciertos movimientos de estos movimientos cuando salen, por ejemplo, contra Picasso, ¿no? Es un ataque frontal, se le ha dedicado incluso una exposición en Estados Unidos donde dicen que si Pablo es el problema, ¿no? Y entonces queremos eliminarle. Desde ahí se están colocando en una atalaya de una superioridad moral, mirando hacia el pasado, de una forma que probablemente si tuvieran delante a Pablo Picasso la situación sería distinta, ¿no? Sí, pero vamos, y además ahí yo creo que es un ejemplo muy, muy bueno. Porque el asunto está en si se pueden introducir criterios morales dentro de los criterios estéticos, o se van separados. Lo que quieren hacer quienes moralizan el arte es, no, los criterios morales valen también para el arte y por lo tanto yo puedo, como cuando Daniel de Volterra vistió a los desnudos de Miguel Ángel porque parecía que eran demasiado descocados. Entonces lo que hay que decir es, vamos a ver, una de las cosas de la filosofía es que tiene que marcar cuáles son los criterios de evaluación de cada uno de los dominios extremos. Hay criterios de evaluación científica. Y entonces el comportamiento moral de un matemático no influye en si sus matemáticas son buenas o malas. ¿Por qué? Porque son criterios diferentes. Respecto del arte, si tiene sus criterios diferentes, esos son distintos de la moralidad del artista. La moralidad del artista es una función social
de comportamiento social y, por lo tanto, tiene sus modos de ser evaluados y deben ser evaluados. Pero esos no se introducen en los criterios artísticos porque pertenecen a otro género. Igual, en las matemáticas está claro. En la física. Uno de los grandes genios de la física del siglo pasado, Feynman, era un gamberro y era un mujeriego, pero cuando se ponía a hacer física, la física que hacía era de altísima calidad. Solamente hay un caso muy especial, y es un caso en el que todo el mundo pasa rápidamente porque es enormemente complicado. Es el tema de la pornografía. El tema de la pornografía, ya ves que, por ejemplo, está también dentro de los debates feministas en España, está el tema de qué pasa con la pornografía y con la prostitución. Pero el tema de la pornografía. El tema de la pornografía debería censurarse. Hombre, sabemos que debería censurarse por lo menos hasta cierta edad. De manera que entonces ahí ya tenemos que afinar más. Y tenemos que afinar más porque nos tenemos que acostumbrar a una cosa, que derechos muy fundamentales pueden entrar en colisión. Que si el mundo estuviera perfectamente hecho, derechos fundamentales nunca entrarían en colisión, pero los derechos son la mejor solución que se nos ha ocurrido a los seres humanos para resolver los conflictos que tenemos, de manera que son creaciones y, bueno, sabemos que el derecho a la libertad puede ir en contra del derecho a la seguridad. ¿Cuál es la tentación? Si quiero mucha seguridad, elimino el derecho a la libertad. No, es que no se pueden eliminar ninguno de los dos. El derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero sin embargo está limitado por el derecho al honor y por el derecho a la intimidad y por la defensa de la infancia. Bueno, entonces no es un derecho tan absoluto. No, y por algunas cosas más. En Francia, por ejemplo, está prohibido penalmente el decir que el Holocausto no ha existido. No, sobre eso, libertad de expresión, cero. Y vamos a ver, entonces, ¿cómo valoro las cosas? Estoy limitando un derecho que es el derecho de libertad de expresión porque creo que va en contra de otros derechos que son muy fundamentales. Y es ahí donde tenemos que afinar más el asunto. Eso es lo que debemos decir, que sí, que efectivamente la propiedad es un derecho, pero no es un derecho absoluto. ¿Por qué? Si fuera un derecho absoluto, va absolutamente en contra de la igualdad. Bueno, hemos llegado desde mediados del siglo pasado, a una solución bastante interesante. El derecho a la propiedad en el Código Napoleónico, absoluto. El dueño puede hacer lo que quiera con su propiedad. Después vino la respuesta comunista. No, la propiedad es del Estado y no hay propiedad privada. ¿Y ahora dónde estamos? Pues en una solución en que la propiedad no es un derecho absoluto. ¿Por qué? Porque tiene una función social. Y dice, bueno, pues hemos llegado a una cuestión de equilibrio, de ponderación, que trae muchos problemas para ver en cada caso dónde debemos insistir en uno o en otro, pero es que eso es el juego de la convivencia, es que eso es el juego de la construcción de la democracia, ese es el juego de resolver los problemas, que los problemas son complicados, pero hay que buscar una solución. Y tenemos que buscar una solución para la pornografía. ¿Por qué? Porque está en contradicción con algunos comportamientos que no acabamos de saber de mejorar. ¿Significa vamos a prohibir la pornografía? No, porque en último término había cosas, primero que distinguir la diferencia entre pornografía y arte. Y ahí tenemos ya que afinar muchísimo. Con el arte sucede, ha habido gente que se ha escescandalizado con el David de Miguel Ángel, que evidentemente ha surgido alterar las mentes de los niños, claro, creo que era el intentar teoría. prohibir que se enseñara en historia del arte a gente joven del David de Miguel Ángel porque era una incitación pornográfica, pues hombre, ahí te estás pasando. Es decir, quizás el problema está en tu mente, ¿no? Claro, es que el asunto está en que en esas cosas tenemos que ser muy rigurosos. Y cuando yo he presentado toda esta charla diciendo todo este movimiento de cancelación está
radicalmente equivocado por los medios que usa. Pero, sin embargo, pertenecía a un proyecto que conviene que prestemos atención. Estar atentos, y esta era una buena opción, y estar atentos a los derechos de las minorías también, ¿no? Sí. Pero para eso tenemos que empezar no a plantear todas las cosas en términos de conflicto y en términos de blanco y negro, decir, mira, que es que en algunos casos sí y en otros casos no, y ahí hay que hacerlo con una enorme finura, ¿sabes?, para detectar las soluciones. Pues mira, además de venir con calor, te han preparado todas estas preguntas. O sea, que encima han seguido la charla con interés. Bueno, pues ¿preparado? Muy bien. Pues vamos, preparados. José Luis pregunta, ¿en la actual cultura de la cancelación los censores pertenecen a la izquierda y los censurados a la derecha o viceversa? ¿En qué sector ideológico esta nueva censura es más virulenta? Estrictamente, el movimiento woke se considera que es de izquierdas, pero sin embargo hay posturas de cancelación también en la derecha, porque todo depende de la ortodoxia. Todo grupo social que defienda una ortodoxia tiene la tentación de cancelar. Por ejemplo, en la parte republicana en Estados Unidos, en algunos estados veta que se estudie la teoría de la evolución de Darwin. Eso es una cancelación también. De manera que el woke se considera de izquierdas, pero hay también sistemas de cancelación de la derecha. Precisamente aquí se hablaría te quieren preguntar por el asunto del PIN parental, por ejemplo. El PIN parental sería el derecho del padre enfrentado al de los hijos son del Estado, no son de los padres. Hay un adoctrinamiento en las escuelas, se puede convivir entre esas dos ideas, o tienen los padres derecho a ese PIN parental, o los niños tienen derecho a conocer las cosas y después... Vamos a ver, ese es uno de los temas que está en España impidiendo que haya un pacto educativo. Es decir, ¿quién debe decidir el contenido de la educación? ¿Los padres o el Estado? Bueno, ahí tenemos que empezar las cosas desde el principio. ¿Quién tiene el derecho de la educación? ¿Los padres o el Estado? Pues ninguno de los dos. El derecho es de los niños a ser bien educados. Ese es el derecho fuerte. Y por lo tanto, ese es el derecho que nosotros debemos defender y exigir a los padres y exigir al Estado. ¿Por qué? Porque no podemos dejar toda la responsabilidad a los padres, pues porque los padres nazis educaban a sus hijos nazis. Y ya está. No podemos dejar la educación al Estado, porque el Estado puede ser también nazi. Y entonces también puede imponer las nazis. De manera que, ¿qué es lo que hay que hacer? Que el protagonista importante es el niño. Igual. Que el que tiene derecho es el niño. Y que lo que hay que decir, bueno, vamos a ver el problema. ¿Cómo educamos bien a los niños? Vamos a ver. En este momento, nosotros los profesores tenemos un problema con vosotros, que es que sabemos que todavía los puestos de trabajo donde vais a trabajar no se han inventado. No sabemos qué herramientas vais a utilizar. ¿Por qué? Cuando hasta el año 2008 no había móviles y no había móviles conectados a Internet. Y pues ahora pues empezamos a no poder vivir sin móviles. No sabemos con qué problemas os vais a tener que enfrentar. ¿Y entonces qué te enseñamos? ¿No? Pues sí, en todas las cosas a eso. A pensar. Claro, a pensar, a enfrentarte con los problemas, a aumentar tus recursos. Mira, hay unos recursos que es que una persona dice tiene muchos recursos porque tiene mucho dinero. No, hay personas, eso es un recurso, pero hay personas que tienen muchos recursos si sabe pensar, si tiene buenos sentimientos, si tiene capacidad de aguantar el esfuerzo, si se entiende bien con los amigos, si sabe hacer la pregunta de ¿y tú cómo lo sabes? Mira, pues nosotros queremos es a ver si sales del sistema educativo teniendo la mayor cantidad de recursos para enfrentarte con la vida. ¿Por qué? Porque tú tienes derecho a que nosotros hagamos y nosotros tenemos que aguantarnos y decir, pues los padres si tienen unas ideas tendrán que aguantarse y el Estado si tiene unas ideas se tiene que aguantarse porque el protagonista de la educación es quien está aprendiendo. Y nosotros tenemos que cuidarle y la sociedad tenemos que cuidar todo. Y cuando yo repito muchas veces, para educar a un niño hace falta la tribu entera, estoy diciendo una verdad como un templo. Y cuando añado,
Y para educar bien a un niño hace falta una buena sociedad, estoy diciendo otra vez como un templo. Y ahí todos somos los que tenemos la obligación de hacerlo. Y la discusión de o los padres o el Estado es una situación, un planteamiento conflictivo y sin salida. Y seguiremos impacto educativo por los años, por los siglos de los siglos, hasta que veamos las cosas como son en realidad. Claro. Mira, Javier te pregunta si además de tener, si en la cultura de la cancelación hay un trasfondo económico, si hay lobbies económicos detrás, si no es todo tan puro y hay economía. Hasta donde yo llego, no. No, el mundo económico, por otro lado, el mundo económico piensa que todo esto tiene muy divertida a la gente y que en el fondo, bueno, lo suyo va por debajo y que no tiene... Yo no creo que haya ningún lobby. Pregunta Ana si el sector cultural admite esa censura y si fomentan la falta de libertad creativa aceptando algunas de esas cancelaciones, por ejemplo, en las exposiciones. Sí, el mundo... En España todavía poco. En Francia están teniendo una presión muy fuerte. Tanto es así, para que veas lo que antes preguntaban, si era más de izquierdas o de derechas, el aspirante republicano a enfrentarse con Trump, DeSantis, ha hecho de su campaña una cruzada contra los woke, y en Francia Macron, que es liberal, ha hecho una cruzada contra los woke. Es decir, porque en los dos casos ven un peligro diferente, y es la presión en contra de ciertas libertades. Y la industria se está aplicando en muchos casos a ella. Y pregunta Ignacio si existe un tipo de arte woke que fomenta esta ideología o si simplemente se limitan a censurar lo que no comparten y evitar... No, es una postura negativa, es una postura de crítica. Negativa. Es decir, detrás de lo que va, no hay un estilo woke, salvo un estilo, digamos, muy edulcorado, pero un estilo sobre todo indigenista. Es decir, en cada uno de ellos, como lo que sea, o lo que ha hecho ha sido retraerse a su propia tribu, lo que defiende es el arte de la tribu. Es decir, un pintor, un escritor negro no puede hablar de problemas de los blancos. Un músico negro no puede imitar a Beethoven. ¿Por qué? Porque ese es un blanco. De manera que es una especie de exaltación del tribalismo y el arte acabaría siendo, en teoría, un arte puramente tribal. Isabel pregunta, ¿la inclusión de otras razas en obras tradicionales artesanales alterando su naturaleza está al orden del día? ¿Esto va en contra del principio de apropiación cultural que defiende el movimiento woke? Es decir, sí que existe una cada vez mayor inclusión de otras razas en las... Sí, claro. Sí, todo lo que sea copiar de una cultura que no te pertenezca. Mal. Pero es, por ejemplo, como decir, han prohibido el que se utilizaran, por ejemplo, máscaras en representaciones de teatro, máscaras que representaran personas iberoamericanas o personas afroamericanas con máscaras, si por debajo había una persona negra. Es decir, solamente se puede expresar las expresiones de una identidad, solo pueden hacerlo los miembros de esa identidad. Es decir, es justo la fragmentación del proyecto de universalidad que era el proyecto de la Ilustración, que a mí sí que me parece poderoso. Bueno, entre las culturas, ¿no? Porque en las ánforas griegas había referencias a los fenicios. Claro. Siempre, todas las culturas han sido mestizas, todas. Y por lo tanto, y además el arte ha sido una especie de experiencia anticipatoria de lo que podría ser el universalismo. ¿Por qué? Porque el artista sí ha comprendido el arte ajeno. Por ejemplo, los impresionistas franceses no tenían nada que ver con la pintura china o la pintura japonesa, y eran admiradores de la pintura china y de la pintura japonesa y coleccionistas. El arte Picasso y todo su grupo, desde los cubistas a los expresionistas, el arte africano. Es decir, valoraban mucho el arte africano. En música, que en música es un poco más difícil porque los sistemas tonales son muy diferentes, pero vamos, las orquestas chinas interpretan música occidental y nosotros todavía interpretamos poca música china porque no acabamos de entenderlas, pero el arte siempre ha sido una especie
de sensibilidad capaz de entender otras sensibilidades, y eso es lo que ahora intentan limitar con todos estos movimientos. Margarita pregunta, creo que ya comentabas en algún momento que porque el cliente tenía la razón, pero ¿por qué la cultura woke encuentra un campo abonado en las universidades que deberían de ser precisamente el santuario de lo contrario? Pues porque las universidades en las universidades empezó por la proliferación de los estudios culturales, que estaban sobre todo centrados en los estudios descolonizadores. Entonces había una presión para develar todos los horrores del colonialismo. Pero ya, y también el esclavismo y también la discriminación afroamericana, que fue la primera. Entonces, todos los demás colectivos que se sentían discriminados acudieron a tener sus propios estudios culturales. Empezó el feminismo, empezaron los estudios de descolonización, empezaron los estudios, por ejemplo, sobre la obesidad, porque se consideró también que la obesidad estaba muy discriminada y que, por lo tanto, había que introducir. Empezaron los disability studies, que es los estudios sobre las deficiencias en habilidades cognitivas, en habilidades físicas. Es decir, cada una de esas cosas centró en colectivos que se consideraban discriminados. Por eso lo que unía a todos, en el fondo, y eso no debemos olvidarlo, es una búsqueda de la justicia, porque se consideraba que no se estaba haciendo bien. Entonces cada uno defendía su participación. Los estudios gays, los estudios transexuales, los estudios, todo eso yo necesito reivindicar a mi tribu. Pero escogieron un mal camino, porque la única forma de reivindicar a la tribu es diciendo, porque tenemos un criterio superior a las tribus, y que ese es el que nos va a defender. En España hubo un momento en que se habló mucho del derecho a la diferencia, sobre todo por la cultura catalana. Se dieron cuenta de que eso no va a ningún sitio, porque no hay derecho a la diferencia. Lo que hay es un derecho a no ser discriminado por la diferencia, y ese es un derecho universal. Y cuando eso se cambia, nos metemos en un lío en que al final pagan justos por pecadores. ¿Por qué? Porque al final se va a imponer la tribu que tenga más fuerza, y es precisamente lo que queremos evitar. Borja pregunta si piensa usted que esta tendencia seguirá desarrollándose e irá a más, si ha llegado para quedarse o no. Cuando empezó esto, yo empecé a estudiar este tema hace 4 o 5 años, no pensé que iba a tener el desarrollo que está teniendo. Creo que una de las razones es que no tenemos una filosofía lo suficientemente poderosa para imponerse, y que mientras no tengamos los filósofos, que al fin y al cabo somos un servicio público, no proporcionemos a la sociedad una especie de una teoría filosófica lo suficientemente potente, pues se irá extendiendo, porque el pensamiento crítico está en franca decadencia, acentuado sobre todo porque las redes sociales y las nuevas tecnologías van en contra del pensamiento crítico, por una razón fácil de entender. Las nuevas tecnologías se basan en mensajes muy cortos. Un tuit, por ejemplo. No, los mensajes muy cortos sirven para dar un eslogan, un clip publicitario, una consigna, un meme ingenioso, un insulto, pero no para dar un argumento. ¿Por qué? Porque el argumento, por desgracia, necesita textos largos. Entonces, si estoy perdiendo la costumbre o la capacidad de comprender textos largos, significa que expulso el argumento de toda nuestra vida social. Había un chiste del New Yorker muy divertido, es en una sala de un jurado. El juez, en lo alto de su estrado, está diciendo a todos los abogados: miren ustedes, para acelerar el procedimiento vamos a prescindir de las pruebas y pasar directamente a la sentencia. Pues justo es lo que estamos haciendo. Yo sentencio y las pruebas, bueno, pero no voy a perder el tiempo en esas minucias, y eso es un problema. Maripaz Agudo dice: sus palabras me han recordado la obra de Nuccio Ordine sobre el valor de los clásicos en su libro La utilidad de lo inútil y el sentido de la educación. ¿Qué valoración tiene al respecto? Bueno, a mí no me gusta la expresión del valor de lo inútil,
porque es que no creo que sea inútil. En fin, entonces, justo lo que tenemos que hacer es, te voy a explicar por qué esto es útil. Y te voy a explicar por qué el estudio de los clásicos, por qué el estudio precisamente de cómo los seres humanos han ido humanizando su entorno, y unas veces lo han hecho bien y otras veces lo han hecho mal, pero siempre se estaban enfrentando a los mismos problemas. Esta especie de tenacidad para intentar crear cosas, crear nuevas posibilidades, crear nuevos sentimientos. Nosotros no podemos comprender los sentimientos ajenos si alguien no nos los explica. Una función de la literatura es que nos explica sentimientos ajenos y, por lo tanto, al final puedo hacerlo. Es que cuando estamos hablando de los clásicos, estamos hablando porque si coges los clásicos chinos y coges los clásicos europeos, sobre todo griegos, te encuentras que se fueron creando mentalidades distintas y que entonces esas mentalidades distintas las podemos comparar y ver que ellos han resuelto mejor unas cosas y nosotros hemos resuelto mejor otras. Y por lo tanto, esa es la experiencia de la humanidad. Entonces, igual que en nuestra vida tenemos que intentar aprender de nuestra experiencia, pues también tenemos que aprender de la experiencia de la sociedad, de la humanidad, que está precisamente guardada en nuestras instituciones, pero también en nuestros clásicos. Pregunta María Teresa si pueden coexistir la libertad y la cancelación. No, porque precisamente la cancelación es que el fin justifica los medios, y es que yo no quiero que existas, vamos, es que no te doy cancha, es decir, es una muerte civil, y por lo tanto lo que te voy a cerrar es toda posibilidad de expresión, de manera que no son compatibles. Y la última de Belén dice: ¿hasta qué punto la ideología woke es el síntoma de una sociedad hiperprotegida que está enferma de bienestar y que tiene que generarse algún problema artificial porque carece de problemas reales? Pues mira, me alegro que hayas hecho esta pregunta, porque una de las cuestiones, hay un libro que, si os interesa este tema, se llama La transformación de la mente americana, de un gran experto en temas éticos, que es Jonathan Haidt, y de un experto en la vida universitaria americana, Lukianov, que dice que por debajo de todo esto hay una especie de infantilización por exceso de protección de la juventud, en ese caso americana, y que esta especie de cultura de la protección que va acompañada de una tendencia al victimismo, es decir, a sentirse que son víctimas de algún tipo de cosa mala, y eso que está persiguiendo a las universidades también para acabar infantilizándose. Esto significa una cosa, que con todo este lío, sin embargo, hay núcleos muy fuertes de gente que vale muchísimo, de gente que es muy inteligente y que esos think tank muy poderosos, eso que debemos tener en cuenta. El tema de las redes sociales, por ejemplo, no está mejorando, digamos, la inteligencia colectiva. Y eso no a todos. ¿Por qué? Porque quienes están inventando y organizando el tema de las redes sociales son gente muy lista. En este momento, de investigaciones que tengan que ver con la educación, los grandes centros de investigación no son las facultades de pedagogía, no son los sistemas nacionales de enseñanza, son las grandes empresas digitales. Google quiere ser el educador del mundo, Samsung quiere ir por la parte más técnica, pero está metido en todos los programas educativos que se le ofrecen. Apple ocurre lo mismo. Microsoft está, por ejemplo, investigando sobre lo que llaman los tutores digitales personalizados, que es, si damos a un niño cuando entra a la escuela su tutor informático, ese programa va a aprender con él y le va a acompañar toda su vida. Son gente muy lista, son gente muy lista y son gente que tiene muchísimo dinero. Y no son malvados, pero no tienen tampoco una preocupación educativa. Ellos están en un negocio, y en un negocio que están teniendo resultados fantásticos, y bueno, y no podemos esperar otra cosa de ella. Y nosotros desde la sociedad no estamos teniendo la capacidad, la energía intelectual suficiente para decir, oye, que nosotros tenemos que decir algo sobre hacia dónde va a ir la educación. Ahora tenemos un caso
que yo no creí que iba a venir hasta dentro de 3 o 4 años. En Estados Unidos hay un movimiento que es el movimiento por la singularidad, que dice que en el año 2050 aparece una especie nueva en el universo, que es la unión de la especie humana con 4 corrientes tecnológicas. Una es la nanotecnología, otra es la neurología cognitiva, por ejemplo, Elon Musk y los implantes neuronales. Otro es la la ingeniería genética y otro es la inteligencia artificial. Y que todas esas cosas, teniendo como centro la especie humana, hacen que estalle, hacen que sean otras cosas. Había dicho en el año 2050, luego bajaban en el 2040, pero a todos nos ha sorprendido lo que ha pasado con el chat GPT. El chat GPT es, no sé si alguno de ustedes lo ha probado, háganlo porque además es gratuito. Es muy sorprendente lo que hace. Es muy sorprendente lo que hace porque, voy a poner un ejemplo. Yo estoy escribiendo ahora un libro que se va a titular Historia Universal de las Soluciones. Precisamente porque creo que lo bueno que hace la inteligencia es buscar soluciones y que por lo tanto tenemos que organizar, lo que yo te estaba diciendo a nuestro oyente, lo que tenemos que ayudar a nuestros alumnos es que sean capaces de resolver problemas afectivos, problemas políticos, problemas teóricos, problemas científicos. Vamos a ver, ahí es donde la inteligencia se luce, encontrando soluciones. Entonces voy a escribir un libro, Historia Universal de las Soluciones. Bueno, pues le pregunté al chat GPT, ¿me puedes hacer un índice para un libro que se titule Historia Universal de las Soluciones? Y inmediatamente me hizo el esquema el índice de un libro de 12 capítulos con un apéndice y bibliografía. Digo, caramba. Y estaba bastante bien, que ese es el problema. Entonces, el problema es que no tengo ni idea de dónde saco esa información. Cuando a las cosas que nos dice le sometemos a los cribados que tenemos ahora en las universidades para detectar copias, pero hasta de una frase, pues no encontramos la referencia. Es decir, en este momento son programas opacos que aprenden ellos mismos con lo que hacen y que, por lo tanto, no tenemos ni idea de lo que están aprendiendo. La capacidad de aprendizaje de estos programas es tan sumamente colosal que, por ejemplo, el programa AlphaZero de Microsoft, para aprender a jugar al ajedrez, partiendo de cero, llega a tener la capacidad de juego de un maestro de ajedrez en 6 horas. Es decir, aprende todo eso que a nosotros nos cuesta como mínimo 10.000 horas, lo aprende en 6 horas. ¿Cómo lo hace? Pues es que no sabemos lo que ve. Vemos los resultados y ahora pues yo estoy intentando hacer un experimento con ella. Le estoy intentando a este chap una y otra vez que me escriba un cuento como de 150 palabras que empiece por la misma frase. Porque eso ya lo había hecho yo con mis alumnos. De manera que tengo 1.200 cuentos. Humanos. Tengo 1.200 cuentos escritos por adolescentes que empiezan con la misma frase, porque me interesaba saber si la capacidad de inventiva estaba determinada por una serie de modelos narrativos que tenemos. Y efectivamente se parecían mucho los que hacía. Bueno, pues voy a hacer ahora estoy haciendo ahora la misma experiencia con el chat 4. De manera que me sale un cuento y otro cuento, y aunque le pida 5 veces uno detrás de otro los cuentos, no me hace el mismo. De manera que entre un cuento y otro, él ha aprendido algo y me hace otra cosa diferente. Y lo que quiero saber es, ¿tiene algún repertorio de modelos de narración en la cantidad absolutamente astronómica de datos que tiene metido en su memoria? Es que es absolutamente gigantesca. Bueno, pues esas cosas tenemos que saber qué hacemos con ellas, ¿no? Pero no veo yo a nadie que sepa lo suficiente de informática y lo suficiente de educación y lo suficiente de psicología para intentar
enterrarse y esto de qué va. Bueno, yo creo que esto será otro capítulo, pero a mí me ha quedado claro que usted sabe mucho de economía, de filosofía, de literatura, de historia, de psicología, y no es el ChatGPT. Bueno, pero tengo un libro, un artículo escrito que lo pueden está en el panóptico. ¿Seré yo un ChatGPT biológico? El GPT significa generative, es generador, genera muchas cosas. La P es de pre-training, está preentrenado. Y el GPT, a ver y el otro es el combinatorio. De manera que lo que hace son muchas combinaciones. Pues eso es un poco lo que hago yo. No sé. Muchas gracias. Gracias a todos por haber asistido y habernos acompañado esta tarde. Gracias. Muchas gracias.